Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes por aquí transmitiendo en vivo en directo para Estudio 4 Online Radio desde Los Ángeles, California y para la Unión Americana, Dr. Jorge Rosales. Hoy estamos tocando un tema muy bonito. Hoy estaremos tocando el tema de la presión arterial. Vamos a darnos cuenta realmente qué es lo que sucede con la presión arterial, por qué razón nosotros nos sentimos a veces mal. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta también que nuestro sistema está cambiando. Hay algo importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy estamos también presentando el octavo foro internacional de conferencias para escritores, que se presenta generalmente los viernes. Nosotros estamos presentando los viernes este tipo de foros y bueno, ya tenemos algún tiempo trabajando con ellos y afortunadamente pues ha venido incrementándose cada vez más. Tenemos nosotros más escritores que se han estado uniendo a este caminar. Y como todos los días nosotros nos venimos preparando, venimos trayendo cosas nuevas, venimos trayendo nuevos temas, nuevas herramientas para poder seguir pues prácticamente creciendo, porque como ustedes saben, esto es un caminar de todos los días y bueno, uno se tiene que seguir preparando cada vez más. Lo mismo pasa con nuestro conocimiento, lo mismo pasa con nuestros sistemas, lo mismo pasa con el cuerpo interno. El cuerpo también tiene cambios, el cuerpo también experimenta ciertos cambios, el cuerpo también necesita saber qué es lo que le está sucediendo, porque muchas veces nosotros no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Cuando nosotros estamos hablando de presión arterial, estamos hablando pues prácticamente no solamente de la circulación, estamos hablando de todo un sistema. Esto es lo interesante de hablar de la presión arterial, porque no solamente estamos hablando de una sola partecita, de un solo sistema. Muchos pensaríamos que solamente es el corazón y la gran mayoría de nosotros asociamos mucho la presión arterial con problemas cardiovasculares, con el problema del corazón, y créanme que esto involucra mucho más allá de todo esto. Estamos hablando de verdaderamente, sí, de la cuestión de la sangre, de la circulación, estamos hablando del corazón, pero también estamos hablando a nivel celular. Estamos hablando también de qué es lo que le pasa en sí a todo el cuerpo, porque ustedes se darán cuenta que el corazón no solamente es el único órgano que está funcionando dentro de nuestro organismo, sino muchos a la misma vez, y todos están interconectados entre sí. Por lo tanto, cuando nosotros estamos experimentando un tipo de presión, la presión se ejerce prácticamente por el incremento en la gran mayoría de los elementos que están circulando en nuestro cuerpo, entre ellos la gran cantidad de sodio, la sal. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo sentados. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo sin hacer una actividad física. Y bueno, y todo lo que nosotros estamos consumiendo, lo que estamos comiendo, pues también viene a influir en la parte de la presión arterial. Además de eso, se viene unando también todo lo que es la parte de la historia familiar, los hábitos alimenticios que nosotros tenemos, la forma como nosotros vivimos, en dónde nosotros estamos viviendo, cómo nos estamos comunicando con las demás personas, y además de eso, pues bueno, qué es lo que hay atrás de toda esa hipertensión. ¿Quiénes son los que han padecido? Por ejemplo, en el caso mío, mi papá pues es uno de los que estuvieron padeciendo la presión. Últimamente mi mamá también pasa problemas de la presión. Mi papá falleció hasta los 108 años de edad. Él, a los 108 años de edad, él pues todavía estuvo su corazoncito funcionando bien. Pero ¿qué es lo que pasaba en este caso con él? Aquí, en el caso de él, pues es prácticamente que él estaba pues cuidándose mucho, él se estaba cuidando bastante, y por ende pues la alimentación que tenía pues era muy buena. Además de eso también tenía pues una buena forma de vivir. En el caso de la manera de vivir, él por lo general casi siempre en las mañanas él estaba haciendo su ejercicio, él salía a caminar. Y bueno, la alimentación también era muy buena, pero en estos casos, cuando nosotros tenemos los conflictos con la presión, no solamente es hablar de una presión arterial común que se eleva y se puede bajar. Al momento de pasar con el doctor va a diagnosticar y va a evaluar
y va a hacer algunas recomendaciones. Pero es bien importante también que cuando el doctor les sugiera algo, cuando el doctor les recomiende algo, se haga caso y se pueda llevar a cabo los tratamientos para que esto pueda funcionar bien. Muchas veces nosotros vamos al doctor y cuando vamos al doctor pues solamente escuchamos y decimos no, ¿para qué quiero pastillas? Mejor ni las voy a usar. Y a veces así pasa, muchas veces vamos y tomamos las pastillas del doctor, pero en realidad nosotros no las tomamos, no llevamos los tratamientos a cabo y eso también pues va cada vez más incrementándose con el tiempo. Una presión arterial generalmente oscila entre los 120 y 80 de la numeración que le va a dar el doctor. Y bueno, cuando ya estamos hablando en el caso de 130 a 80, pues ya va a ser un poco más diferente. Ya estamos hablando de una hipertensión. Y esto puede pasar no solamente de la noche a la mañana, sino que es a través de un proceso que se va llevando. Es la manera de cómo nosotros nos estamos refiriendo cuando hay un incremento en la presión arterial. Hay dos canales en el cuerpo que son las venas y son las arterias. Ambas son totalmente diferentes y bueno, las dos actúan para poder ayudar mucho en la nutrición y desecho del mismo organismo, el cual pues también les va a estar ayudando para drenar. Y de hecho los tratamientos que hay para poder ayudarles en el caso de la presión arterial pues muchas veces también vienen ayudando bastante, porque pues hay algunos que tienen que echar sobre todo para poder caminar y cada vez más tener más sobre todo la información importante en el tipo de alimentación que nosotros estamos llevando, en la alimentación que estamos llevando también. Eso es muy, muy importante para nosotros, porque si nosotros no llevamos una dieta balanceada, si nosotros no tenemos una buena alimentación, aquí es donde nosotros encontramos los conflictos. Aquí tenemos los problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos también que darnos cuenta cómo está nuestra alimentación. Cuando el doctor le dice que nosotros tenemos algún tipo de presión arterial, o cuando menciona la cuestión de la presión arterial, bueno, hay que tomar en cuenta mucho las palabras del doctor, porque es bien importante que nosotros estemos en estos casos haciéndole bien el caso al doctor y tomar en cuenta. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer siempre es la cuestión del ejercicio. Fíjense nada más, muchos de nosotros no hacemos ejercicio. Muchos de nosotros estamos solamente ahí sentaditos o estamos en casa y pues prácticamente no hacemos ejercicio. Como mínimo de 7 veces a la semana hay que estar haciendo ejercicio, mínimo 30 minutos para poder caminar, para poder salir y para poder ejercitar y darle movimiento al cuerpo. Cuando nosotros no le damos movimiento al cuerpo, recordemos que el cuerpo tiene unos líquidos internos que muchas veces pueden llegar a sentirse como una forma de pegamento, se pegan ahí entre una parte y otra, y eso ocurre mucho, sobre todo en las articulaciones de las personas. A medida de que nosotros vamos creciendo, ese líquido muchas veces puede dispersarse y puede dar algún tipo de problema. Por lo tanto, viene limitando el rango de movimiento en el cuerpo. Así que es bien importante que nosotros le demos esa atención. Y además de eso, pues cuando nosotros estamos en casa, solamente nos sentimos desesperados. Muchas veces nos sentimos desesperados porque a veces pensamos que tenemos hambre y solamente corremos al refrigerador cada rato. Y muchas veces no es así. En realidad no es que nosotros tengamos hambre, simplemente que se nos presenta algún tipo de ansiedad y que a veces nosotros no vamos al doctor porque pues no queremos que el doctor nos diga qué es lo que hay detrás de todo esto, y a veces a nosotros mismos nos está dando algún tipo de conflicto que necesitamos de verdad tomarle mucha atención. ¿Por qué razón? A nosotros se nos presenta muchas veces el problema por ansiedad, nos crea un tipo de ansiedad que a lo mejor ni es diagnosticada, pero nos sentimos un poco más tensos o nos sentimos más ansiosos por cualquier cosa, y lo primero que hacemos es ir a correr al refrigerador y empezamos a agarrar alimentos. En algunas otras ocasiones también puede ser que solamente estemos nosotros pues comiendo alimentos también chatarra y que solamente vienen siendo una acumulación en el cuerpo. Eso nos viene dando problemas en el caso del estrés, viene dando problemas emocionales, viene dando problemas y una serie de conflictos que nosotros
sentimos y vienen a empezar a circular por nuestra mente. No le damos atención cuando el doctor nos dice que pues ya aparece por ahí la tensión arterial. Hay que darle mucha atención, y también lo más importante, hay que empezar a reducir esos niveles de estrés que nosotros tenemos por alguna razón. Tenemos tantas ocupaciones en nuestras actividades diarias que nos hacemos pues prácticamente como parte de nuestro vivir, y eso hace que nosotros estemos también teniendo problemas con nuestro organismo. Hay algo bien curioso que quiero compartírselos también, porque en realidad muchas veces el cuerpo no está gordo. Fíjense nada más lo importante. Muchas veces el cuerpo no es que esté gordo por cuestión de grasa, muchas veces está hinchado. Muchas veces es la misma inflamación que se presenta, y a veces es causa de los altos niveles de sodio que el cuerpo tiene. Por eso mismo es bien importante que nosotros empecemos a regular lo que es la sal en los alimentos. Me ha tocado, por ejemplo, algunas personas que cuando están en la mesa, automáticamente ellos van y agarran el salero y le vuelven a poner sal otra vez a los alimentos. Entonces eso pues viene incrementando también la cantidad de sodio en los alimentos, y viene a dar problemas posteriores a la cuestión de la hipertensión. En todos aquellos casos donde tenemos, por ejemplo, alcohol, drogas, tabaco, todo eso también es parte de. ¿Por qué? Porque como en el caso del alcohol, el alcohol también viene dando conflictos, no solamente a nivel celular del cuerpo, sino también a nivel celular del sistema del cerebro. Porque como sabrán ustedes, que eso pues se convierte en algo pegajoso dentro del cuerpo. Para que lo vayamos entendiendo así. Hay medicamentos que van a poder estar usando, pues no solamente de una sola opción. Cuando estamos hablando de la presión arterial, nosotros estamos usando medicamentos de por vida, para que nosotros ya tomemos en cuenta también qué es la cuestión de la presión arterial, y muchos de nosotros no queremos tomar esos medicamentos, no queremos tomar todos esos medicamentos que el doctor nos está indicando, porque decimos que es por mucho tiempo. Pero hay que tomar en cuenta también que si por alguna razón la alimentación cambia, esos niveles de 130-80 que hablábamos al principio, bueno, pues van a estar cambiando, y puede ser que en este caso se vuelvan a convertir en niveles normales, y entonces el doctor puede hacer también que los medicamentos también puedan disminuir las dosis. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta también, que no es bueno que te automediques. Y cuando nosotros estamos hablando de la automedicación, no solamente estamos hablando de la cuestión de las pastillas, también estamos hablando de la cuestión de la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos la cantidad que pueda tener para ciertos componentes, o para ciertas cantidades de líquido, y en el caso de los medicamentos igual. El doctor por eso se especializa, el doctor por eso sabe que el estar recomendando o el estar prescribiendo ciertos medicamentos los hace de acuerdo al peso y a la edad de la persona. Es muy importante que cuando suceda algo, bueno, se acuda al doctor, se acuda al profesional. Yo no recomiendo, a pesar de que yo trabajo en la medicina alternativa, yo no recomiendo que cuando nosotros empecemos a sentir algún tipo de conflicto, vayamos directamente con alguien que trabaja la parte de la medicina natural, porque estamos hablando de una automedicación nuevamente. Es muy importante que visitemos al especialista, visitemos al doctor, visitemos a aquellos para asegurarte. Los únicos que están autorizados para darte un diagnóstico son los doctores médicos. Son los únicos que te pueden decir qué es lo que hay, qué es lo que tienes, de qué te tienes que cuidar, y bueno, posteriormente estar consciente de que realmente existe un tipo de condición. La medicina alópata es la única que se encarga de poder decir qué es lo que pasa en el organismo de cada persona. Cuando estamos hablando de la medicina preventiva, cuando estamos hablando de la medicina alternativa, efectivamente, como lo acabo de decir, es prevención. Y solamente recuperación, y posteriormente también es para poder ayudar a ese cuerpo a que se mantenga en sus buenos niveles. Yo siempre he dicho que trabajando las dos medicinas a la misma par se convierte en la medicina integral, y posteriormente es un buen mecanismo para la recuperación de las personas. Funciona demasiado bien, funciona bastante bien cuando reúnes el tratamiento médico y con la alimentación que está llevando día a día.
¿Por qué? Porque el doctor solamente es el que va a saber exactamente qué tipo de medicamento te va a dar y bueno, consiguiente, pues automáticamente él va a empezar a cambiar. No es conveniente automedicarse y yo voy a explicar por qué. Así como lo mencionaba ahorita, porque tiene que ver mucho la cuestión de la edad. La edad, en las personas, como ustedes sabrán, nosotros no tenemos siempre 15 años y cuando nosotros nos damos cuenta ya tenemos 30 y cuando nos dimos cuenta a la vuelta ya tenemos 60 y eso va cambiando también a través del tiempo. Nosotros vamos cambiando, nuestro cuerpo va cambiando, las densidades de nuestro cuerpo va cambiando, la calidad de vida de nuestro organismo va cambiando, las arterias también se van llenando de colesterol, de grasas y otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuidar todo esto porque realmente eso es parte de lo que nosotros estamos llevando en cuestión de la presión arterial. La cuestión de la familia también tiene que ver mucho también, como mencionaba anteriormente, la edad, el peso y también el ritmo de la alimentación que nosotros estamos teniendo. Y algo interesante también, también aquí el ritmo de la vida que nosotros estamos teniendo y no solamente el ritmo de vida, también el ritmo de vida sexual. Porque la parte de la sexualidad también influye mucho en la cuestión arterial. Así que hay que tener mucho en cuenta. Y también, además de eso, las enfermedades que nosotros tengamos por ahí. Muchos de nosotros tenemos algún tipo de enfermedad existente que no nos damos cuenta y quizás algunos otros sí. Es importante que si por alguna razón nosotros estamos encontrando ya algún conflicto en las condiciones de nuestro organismo, bueno, llevar ese tipo de alimentación y cuidar sobre todo los niveles de colesterol, los triglicéridos, y evitar todas aquellas grasas saturadas, todas aquellas grasas que se puedan ir presentando en los alimentos. Y además de eso, pues para poder mantener una buena presión arterial hay que incluirle esa actividad física, porque el quedarnos en casa todo el tiempo ahí sentaditos no nos va a servir de nada. Así que es bien importante todo esto. Eso nos va a ayudar también a mantenernos en un buen estado de salud. La dieta, los alimentos, todos aquellos alimentos ricos que tengan potasio, hay que empezar a incluirlos en las dietas y sobre todo los aquellos de sodio hay que empezar a disminuirlos. Las enfermedades que nosotros estamos muchas veces teniendo conflictos, sobre todo voy a referirme a aquellas personas que han tenido conflictos con la cuestión de la leucemia, el cáncer, diabetes. Todos ellos requieren un tipo de alimentación especial y sobre todo una alimentación balanceada que les pueda ayudar. Cuando estamos hablando de colesterol, pues como ustedes sabrán, si se darán cuenta que realmente eso se va incrementando no solamente en la cuestión de las arterias, sino también en la parte de los conductos del hígado y bueno, en la gran mayoría de estos solamente se vienen acumulando y forman placas y a través de todo eso pues empiezan a dar problemas en el sistema del cuerpo, en el organismo y por lo tanto pues pueden dar algún tipo de problemas. Es importante que se le tome en consideración y se pueda medir pues prácticamente para ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de nuestros cuerpos. Así que no te automediques. Siempre que se presente algo, recurre siempre al doctor para que te puedan diagnosticar. Hay que reducir aquellos alimentos. Muchas veces nosotros no queremos reducir aquellos alimentos grasosos, carnitas, chicharrones y todas aquellas cositas que vienen bien ricas en grasas, pero pues es que tiene que ver mucho parte de nuestra cultura también, la forma de cómo nosotros nos estamos encontrando, la manera de cómo nos alimentaron y algo que te tengo que decir también, no es que nosotros quitemos los alimentos de un día para otro, porque eso no es bueno, esto te puede dar un tipo de problema, pero también vamos a tomar en cuenta que todas aquellas personas que vivíamos en México y estábamos viviendo en el rancho, pues nosotros comíamos aquellos alimentos y esos alimentos vienen de animales y los animalitos pues no se les estaban aplicando hormonas, no se les estaban aplicando tratamientos de engorda. Mientras que ahora que estamos en estos países, en otros lugares, en ese lugar donde tú estás, posiblemente emigraste a otro lugar y ya la calidad de los alimentos cambió. Ya no es la misma. Entonces, por lo tanto, si la alimentación ya no es la misma, el tipo de alimento que tú tenías no es el mismo, pues también nosotros le vamos a tener que dar un cambio a nuestra alimentación. No vamos a quitarlos completamente si no lo quieres hacer, pero sí al final de cuentas sí vamos a empezar a reducir
sobre todo la ingesta de todas aquellas grasas. Recordemos siempre que el ejercicio es una buena alternativa para poder hacer que nuestro organismo empiece a tener ese movimiento y bueno, sobre todo esas dietas. Hay algo interesante también, muchos de nosotros comemos mucha lechuga, comemos muchas ensaladas, pero también hay que pensar que la ensalada contiene mucha lechuga. Mi recomendación para todos ustedes, de preferencia consigan la lechuga romana, porque la lechuga romana viene más concentrada en la cuestión de fibras y aparte de eso pues trae líquidos. La otra también, pero esa viene más en un sentido diurético. Entonces cuando nosotros estamos consumiendo mucha lechuga, la lechuga te viene dando pues la pérdida de muchos líquidos, porque se convierte en algo diurético y hay que tener muy en cuenta que realmente pues tenemos que conservar también el balance en nuestro organismo. Así que ahora que estamos hablando de la cuestión de la presión arterial, bueno, pues nosotros hay que empezar a tomar en cuenta y consideración. Hay algunos alternativos que te quiero comentar también, hay algunos alternativos que te pueden ayudar, como ya lo hemos mencionado por ahí el ejercicio, ya hemos mencionado también el control de la sal, y para todos aquellos que toman líquidos exclusivos como el alcohol, hay que tener el control también. 2 razones. ¿Por qué razón? Una, porque puede convertirse en diurético, o puede ser que también se convierta en algo pegajosito. ¿Y qué me refiero yo? ¿Qué quiero decir cuando es algo pegajosito? Mira, cuando el alcohol entra a las células neuronales, eso crea una especie de grasa entre neurona y neurona, y por eso a nosotros se nos convierte la voz y se nos pone todo lento. Por eso es que se pone todo lento, porque la conexión y la reacción entre neurona y neurona ya no permite, el alcohol no permite. Y si nosotros continuamos con todo eso, bueno, pues en realidad pues empieza a dar problemitas. Los plátanos son muy buenos porque contienen gran cantidad de potasio, pero también tienes que tener el control. No por eso nosotros vamos a solamente a incluirle los plátanos y plátanos y plátanos. ¿Por qué? Porque se debe de llevar un balance. Aquellos vegetales, sobre todo los vegetales, hay que estar comiendo vegetales, más sobre todo los vegetales verdes. Para mi recomendación siempre es conveniente que ustedes consuman todo lo que es el vegetal. No muy cocido, porque cuando tú lo coces demasiado también se pierden propiedades. En el caso del tomate, hay algo importante en el tomate. El tomate contiene un ácido que también puede afectar en el cuerpo. Así que cuídalo mucho. Todos aquellos alimentos que contengan demasiados carbohidratos, como las papas, los camotes, hay que cuidarlos también. Hay que tener muy en cuenta sobre eso. Las frutas, melones, bananas, las frutas aguacates, las frutas naranjas, todas aquellas frutas son buenas. Pero acuérdate que en el exceso no te puede ayudar. Hay algo que te puede ayudar mucho que se llama yogur, y si lo consigues, que es el yogur kefir, te va a ayudar mucho. El yogur kefir te ayuda bastante porque ese es uno de los componentes que vienen beneficiando mucho a tu cuerpo. Reduce los niveles de café. Y una de las razones, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos consumiendo café, a muchos de nosotros nos gustan 2-3 tazas al día, fíjense nada más. Y muchas veces cuando nosotros estamos en los restaurantes, hacemos cada vez el rellenado de esa tacita de café. Es bueno, sí funciona bastante bien en el hígado, es muy bueno el café, pero el exceso no es muy bueno. Además de eso, pues viene alterando también el ritmo de los riñones, para que tengas en cuenta. Y viene acelerando también el proceso de las partecitas que producen el colesterol. Así que vamos a tener muy, muy en cuenta todo esto. Y bueno, si por alguna razón tenemos tantos conflictos que tenemos que resolver, hay que empezar a resolverlos para que no se vayan incrementando y eso no nos haga hacer que el estrés se nos vaya incrementando cada vez más. Cerciórate de estar en aquellos grupos, cerciórate de estar en aquellos lugares donde te sientas bien, donde te sientas cómodo. Y si no, bueno, por ahí hay muchos expertos que te pueden ayudar a ayudarte en el manejo del estrés. Los lugares donde te hacen zumba, los lugares donde te hacen meditación, las personas que te ayudan mucho con el relajamiento, te van a ayudar mucho, sobre todo a trabajar en estos casos cuando nosotros tenemos el problema de la presión arterial.
El cacao ayuda bastante, pero tienes que tener muy en cuenta que tiene que ser un cacao bien. En alguna ocasión me decía una persona que no le gustaba mucho porque estaba demasiado feo. Dice, duele demasiado, dice, sabe demasiado feo, está muy demasiado agrio. Dice, porque lo agarré en un 100%. No se trata de que te lo comas todo completo de uno solo. Puedes tomar proporciones pequeñas para que tu cuerpo vaya aceptándolo también, y eso te va a ayudar mucho. Y mi sugerencia principal es que una vez que nosotros tengamos este nivel de alimentación, vayamos controlando también lo que se llama peso. El peso es muy importante en cuestión de la presión arterial. Así que bueno, vamos a tener que hacer un programa especial para saber cómo vamos a bajar de peso. Y saben una cosa, próximamente les voy a invitar, porque vamos a tener algún encuentro por ahí. Vamos a hacer por ahí un entrenamiento y te vamos a enseñar cómo es que tú puedes bajar de peso comiendo. Así que no te lo puedes perder. Próximamente vamos a estar por ahí en línea, ya les diremos cómo es que va a ser. Y de esa forma nosotros vamos a poder controlar nuestra alimentación. Y bueno, yo te aseguro que vas a estar bajando algunas libras solamente comiendo. Así que bueno, por el día de hoy solamente es lo que nosotros tenemos para compartir con todos ustedes. Cuiden su alimentación y sobre todo háganle caso al doctor. Cuiden aquellos niveles de azúcar, cuídense ustedes mismos y protéjense. Transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Doctor José María Rosales, que la pasen bonito y disfruten el resto de la tarde que les queda. Nos vemos el día de mañana.